Más que todo el señor Alberto Pizango ha sido propuesto como uno de los líderes y uno de los candidatos. A ustedes lo están invitando, digamos. Lo hemos propuesto. Él es presidente de AIDESEV y AIDESEV es una de las organizaciones que conforman el movimiento Cumbre de los Pueblos y es una de las que ha apoyado la conformación del Partido Perú Plurinacional. El señor Alberto Pizango no es candidato a la presidencia. Él mismo lo ha manifestado, no está en esa línea. Lo que él quiere es hacer un trabajo desde abajo, apoyando la lucha de sus hermanos y apoyando este movimiento al que apoyará. Pero sería lo más lógico porque es la figura más conocida, más mediática, que por ahora parece tener el movimiento Perú Plurinacional, ¿o no? Así es. Y nosotros, mire, ya esto de manera más, quizá más confidencial, podemos decirle de que los pueblos, las comunidades y todas las organizaciones desearían sinceramente contar con un candidato a la presidencia como Alberto Pizango, pero nuestro hermano Alberto Pizango nos ha pedido que por ahora no lo tomemos todavía en cuenta para esto, que la lucha que él hace, la hace en el campo y no a este nivel. Pero está en el campo de Nicaragua ahora. Sí, a raíz de la política del gobierno del presidente Alan García, que sabemos que es una política de atención al programa neoliberal, a este programa que viene azotando a los pueblos del tercer mundo y que ha desatado la más grande ola de contaminación, depredación de los recursos de estos países que no tienen la más mínima posibilidad de desarrollarse mientras existan gobiernos como el gobierno actual, como lo fue el gobierno del presidente Fujimori y del presidente Alejandro Toledo, cuyo único fin es entregar el país al capital transnacional extranjero para beneficio de los que hoy detentan el poder. Bueno, por todas esas razones, él se ha exiliado realmente porque está requerido por una investigación fiscal a raíz de los sucesos de Bagua, más allá de todo lo que usted me menciona. Sin embargo, nosotros queremos denunciar la persecución política artera desatada por el gobierno del presidente Alan García contra un luchador social, contra un hombre del pueblo, cuyo único objetivo era defender los derechos de los peruanos, defender la Amazonía peruana. Evidentemente Alberto Pizango le ha movido el piso de alguna manera al gobierno de Alan García, pero también de alguna manera sí podría ser responsable, no penalmente, ¿no?, pero políticamente, de la matanza que hubo en la selva. ¿No cree usted que por ese lado también hay que reconocer un exceso provocado por sus reclamos, que pueden tener un origen muy justo, eso nadie ilegítimo, eso nadie lo discute, pero también se excedieron, ¿o no? Miren, señorita, el pueblo solamente buscaba defender sus derechos. En cambio, el gobierno del presidente Alan García buscaba defender los derechos de las empresas transnacionales, buscaba defender el sistema neoliberal, este sistema que depreda a los países del tercer mundo, saquea sus recursos naturales y empobrece a los pueblos, a estos pueblos, y desconoce la existencia de las comunidades campesinas, de las comunidades de la Amazonía peruana, de las comunidades de la costa y de todos aquellos pueblos originarios que vienen luchando durante muchos años contra este sistema y contra estos gobiernos de acuerdo, que los han sometido. Muchos peruanos, y se vio en la manifestación de solidaridad que hubo días después de lo ocurrido en Bagua, se solidarizan con el reclamo amazónico, lo han entendido, pero yo le hablo del exceso. Mire, ¿reconocen ese exceso o no? No, deberíamos más bien reconocer el exceso y la actitud brutal, la actitud artera del gobierno. El presidente Alan García es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas en el país y es la única persona que puede ordenar
que se utilicen las armas en estas medidas. El gobierno peruano ha tenido que ordenar que se utilicen las armas y que se arremeta contra el pueblo. Se han utilizado armas mortíferas, AKM, armas que disparan 800 balas por minuto, armas que disparan a una velocidad increíble y con un calor. Estas balas salen con tal calor que son capaces de atravesar a 3 personas. ¿Y qué humano? ¿Qué persona podría creer que estas armas no matan y que sí matan las lanzas, las piedras, los palos que utilizaron nuestros hermanos? Pero los policías murieron por lanzas y piedras y palos. Señorita, sabemos las estrategias que utilizan los gobiernos que quieren satanizar a los pueblos. Han sido muertos 24 policías, suponiendo que han sido asesinados o muertos o matados por nuestros hermanos, y que es de los 48 muertos que ha denunciado Daisy Zapata, la vicepresidenta de BCED, y lo ha hecho públicamente. Ella no se ha escondido para declarar, que son de los 71 desaparecidos que no han aparecido hasta ahora y que jamás aparecerán porque sus cuerpos viajan a la acción Ustedes Atlántico. Insisten en que hay 48 muertos cuando oficialmente solamente son 6, 8. Así como el y que hay 71 desaparecidos. Eso ¿Me estás lo ha diciendo claramente a pesar de que ha ido la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, sí, han ido a dialogar, eso persiste? Han habido denuncias inclusive de periodistas de otros países. Pero no se han probado. No sé, pero tampoco se ha probado. Mire, lo que sí se ha probado es una cosa, que inclusive ha habido un periodista argentino que ha declarado inclusive en un medio extranjero que él ha visto cómo se recogían los cuerpos, cómo recogían por helicópteros los cuerpos de los hermanos asesinados. Ha visto cómo eran lanzados al río. Pero ¿y dónde está ese testimonio? ¿Y dónde eso ha salido en un medio. Fiscalía, mire, si usted me permite, yo quisiera que nos envíen esa información porque estamos esperando. Además, se ha denunciado al gobierno del presidente Alan García por este genocidio. Las denuncias ya están hechas. Pero el relator de las Naciones Unidas ha venido al Perú y ha dicho oficialmente que no ha habido tal matanza, que no hay tales desaparecidos. Señorita, las Naciones Unidas es un organismo que tiene como base principal a países del primer mundo. Pero no podemos, digamos, alimentar estas versiones. Yo le comprendo perfectamente que ha habido un exceso, todo el mundo lo ha reconocido, hemos sido muy críticos, muchos periodistas, respecto a la actitud del gobierno, pero también hay que reconocer del otro lado que hubo un exceso. Pero vamos avanzando. El gobierno dice que todo este movimiento obedece a una intención desestabilizadora del país, subversiva, un complot internacional dirigido desde Bolivia, desde Venezuela y no sé si desde Nicaragua o se extienda un poco más. Y estas cumbres de los pueblos, esta cumbre de los pueblos, como se llamó, tuvo representantes de todos esos países y se habla incluso de financiamiento. Se ha apresado una persona venezolana en Lima alentando la protesta, en fin. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Ya. En primer lugar, he participado de 2 de estas cumbres y soy testigo presencial del trabajo que se realiza allí. Hemos acudido personas de todo el país, representantes de diferentes comunidades campesinas, microempresarios, diferentes dirigentes. El que habla